Muy buenos días para todos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra en el día de hoy. Y hoy ya empezando a finalizar noviembre y ya casi que en línea recta para ir a diciembre y finalizar este año. Y no cabe duda de que este año va a ser inolvidable para todos. Este año, aunque en otros años hemos vivido incertidumbres y algunos problemas o situaciones, pienso que en este 2020 algunas situaciones y dificultades han sido más intensas, esas experiencias que en años anteriores. En este año hay personas que han llorado mucho, otros han perdido familiares, otros no han podido cumplir las metas que de pronto se habían propuesto. Ha habido conflictos económicos, ha habido conflictos familiares, bueno, son muchísimas cosas que han afectado a creyentes y a no creyentes de alguna manera. Pero aún así, la certeza que podemos tener los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón y que hemos tomado la decisión de caminar de la mano con el Señor, es que independiente de la situación que hayamos vivido o que todavía estemos atravesando, el Señor Jesús nunca te ha desamparado, nunca te ha dejado. Así que hay que aprovechar estos tiempos. Hay que aprovecharlos para fortalecerse, para enriquecer tu vida de oración, para afianzar tu fe en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y meditando y pensando acerca de la oración y sobre estos tiempos difíciles en que es necesario afianzar y fortalecernos en ella, hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha llamado la atención y lo he estado meditando en estos días. Y voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Y vamos a poner especial atención en la segunda parte de este versículo. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me llama la atención, sobre todo esta partecita, la oración eficaz del justo puede mucho. Y al leerlo me preguntaba cuál será esa oración eficaz, cuál será esa oración que es eficiente, que es efectiva, que mueve la mano de Dios de manera poderosa. Y también qué significa ser justo a la luz de la Biblia. Y para poder responder este par de preguntas, lo vamos a hacer con una historia que hay en el Antiguo Testamento y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y aquí en la Biblia se nos relata, en Segunda de Crónicas 32, se nos relata la historia de un rey asirio muy poderoso, que fue el rey Sennacherib. El rey Sennacherib fue descendiente e hijo del rey Sargón II y Sargón II, pues del primer rey del imperio asirio, que fue el rey Sargón. El imperio asirio se caracterizó porque ellos fueron conquistadores, tenían el mejor ejército en ese entonces, fueron innovadores porque eran los primeros en tener caballería, en tener infantería en su ejército, y en ese momento de la historia, aquí en Segunda de Crónicas, los asirios ya habían conquistado gran parte de Mesopotamia y empezaron a conquistar también algunas tierras de Judá y tenían un especial interés en la ciudad capital de Judá, que era Jerusalén. El nombre Sennacherib significa Dios de la luna o el que invade. Y el nombre Judá significa alabanza. Los nombres en la Biblia son muy importantes. Y no por nada el Espíritu Santo los pone. Hay capítulos que son solo nombres. Y uno dice, no, tanto nombre, qué pereza.
pero mire que si usted se pone a investigar y a estudiar un poquito el significado de cada uno de los nombres, se va a dar cuenta de lo valioso de que estén allí cada uno de ellos. El nombre Sennacherib entonces significa Dios de la luna o el que invade, y el nombre Judá significa alabanza. Bien, vamos a leer entonces Segunda de Crónicas del versículo 1 al 3. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Bien, tenemos entonces que el rey que estaba en ese momento gobernando en Judá y viviendo en Jerusalén era Ezequías. El nombre Ezequías significa Jehová ha fortalecido. Y dice aquí, empieza en el versículo 1, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿A qué cosa se refiere y de qué fidelidad está hablando? Obviamente que está hablando de Ezequías. Entonces, para saber a qué se refiere, lo vamos a mirar sin perder Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 7, para poder entender un poquito mejor a qué cosa y a qué fidelidad nos está haciendo referencia el Espíritu Santo. Dice aquí en Segunda de Reyes 18, del 3 al 7, hablando de Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, que es una diosa pagana, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, el versículo 1 de Segunda de Crónicas nos muestra la hoja de vida de Ezequías. ¿Quién era este rey? ¿Y por qué? Vamos a estudiarlo un poquito. Dice entonces que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que quitó de los lugares altos. O sea, él acabó con la idolatría en Judá y en Jerusalén, porque antiguamente en las colinas, en los sitios altos, ponían altares, y dice allí que todavía tenían incluso la serpiente de bronce, que sabemos que fue un suceso cuando el pueblo de Israel todavía estaba en el desierto y todavía le prendían velitas, le hacían oraciones, le prendían incienso. Entonces, habían dioses paganos como la diosa Acera, y él todo eso lo destruyó, lo quemó, lo acabó, y motivó al pueblo a que tenían que adorar en un solo sitio y a un solo Dios, al Dios verdadero que era Jehová, y que tenían que hacerlo en el tabernáculo, que tenían que hacerlo en el templo donde Dios había ordenado que se hiciera. ¿Sí? Y destruyó eso. Dice que en Jehová puso su confianza, que guardó los mandamientos de Dios y que por eso era prosperado. Y aparte de eso, se rebeló contra el rey de Asiria. No quiso negociar con él, ni hacer pactos, ni hacer alianza, porque él sabía que los asirios no solo eran malos, sino que adoraban a dioses paganos, y él estaba totalmente confiado en el Dios verdadero, que era Jehová de los ejércitos. Este es entonces
a estos antecedentes, a estas cosas y a esta fidelidad es de la que está hablando aquí el Espíritu Santo en Segunda de Crónicas. Dice, volviendo al capítulo 32 de Crónicas, en el versículo 2, que viendo Ezequías la venida de Sennacherib, porque los rumores vuelan, y volaban en esa época y en esta época también, y sobre todo cuando son malos, vuelan más rápido. Entonces ya había llegado a oídos del rey que los asirios estaban conquistando, que ya habían conquistado varias ciudades fortificadas, porque antiguamente las ciudades eran amuralladas para protegerse, y que tenían entre ojos los asirios puestos su interés en Jerusalén. Entonces el rey Ezequías tuvo consejo con sus príncipes, con los valientes, se reunió también pues con el profeta, que en ese entonces el profeta que estaba con él era Isaías, y para pedir consejo. Y eso nos debe servir a nosotros como creyentes. Cuando nosotros tenemos la sensación o nos dan la información o nos llegan los chismes de que vamos a enfrentar una situación difícil, de que se acerca un problema, o que de pronto tenemos una enfermedad, o que están, que en el trabajo están sacando gente, bueno, que se va a venir un virus que viene de otro país, tantas cosas que empezamos a oír, cosas que pasan en otros países y que pasan en nuestro país, lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero aparte de orar, tenemos que pedir consejo. Y es importante tener discernimiento y saber a quién le vamos a pedir el consejo, a qué fuente nos vamos a dirigir. En este caso, pues los rumores eran de guerra, eran de conquista, eran de combate, y por eso Ezequías acierta al hablar con los príncipes que tenía en las otras ciudades que pertenecían a Judá y con sus valientes, es decir, con el ejército. Tener claro, listo, tenemos que Dios, ¿cómo nos va a ayudar en esto? Pero también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Dios también haga la suya. Y por eso, entonces Ezequías empieza a moverse. Bajo el consejo de ellos, empieza a mover sus propios recursos y también a mover esos recursos espirituales. Vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas 32 y vamos a leer desde el 5 hasta el 8. Dice, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías sabía entonces que era inminente la invasión. Él no sabía si le iba a tocar combatir, si no iba a combatir, si iba a tener que hacer algún acuerdo. Decía, de pronto no, porque yo ya estoy rebelado contra este rey, lo más seguro es que yo voy a tener que combatir. Y por eso él empieza entonces a edificar, empieza a fortalecer las torres, a fortalecer los muros, a hacer nuevos muros en otras ciudades como Milo, donde estaban de pronto a mitad de camino o estaban débiles, entonces las comienza a reforzar. Dice la Biblia que también hizo muchas espadas, que hizo escudos, que puso capitanes de guerra. O sea, él empezó a prepararse para la batalla. Empezó a prepararse para enfrentar, para confrontar a los asirios y de alguna manera iban a tener que pelear. Aparte de eso, habla al pueblo,
reúne a todo el pueblo de Jerusalén, reúne al pueblo y le habla. Y les dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Ezequías tenía muy claro que el principal enemigo de la fe, que el enemigo más importante que tiene la fe es el temor, es el miedo. Y que si el pueblo se llenaba de miedo, muy seguramente se iba a soltar de la mano de Dios, iba a caer frente a las amenazas del rey de Asiria y iba a lograr que el pueblo se rindiera. ¿Por qué? Porque Satanás actúa de esa manera. Él no pelea contigo. Satanás no te ataca a ti directamente, porque él sabe quién vive dentro de ti. Él sabe que Cristo lo venció a él en la cruz. Y si él te ataca directamente, él sabe que tiene la pelea perdida. Eso es una batalla perdida. Entonces, ¿cómo actúa Satanás? Satanás lo que hace es desanimarte, te llena de miedo, te intimida, te desanima, para que de alguna manera tú saques la bandera blanca y te rindas por tu propia voluntad. Diga, ya no voy a orar más, ya no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a seguir con eso, ya no vale la pena. Y te rindes, tiramos la toalla. Pero tienes que tener muy claro, que Cristo es el que vive en tu corazón y que es más poderoso que el rey de Asiria. Porque aquel que te libertó es mucho más poderoso que el que te tenía amarrado. Cristo que vive en tu corazón tiene mucho más poder que aquel que te tenía en esclavitud. Y nosotros somos libres, porque Jesús nos hizo libres. Dice ahí el versículo, ellos, sí, es verdad, tienen muchos carros, tienen caballos, vienen hacia acá, son un ejército fuerte. O sea, en ningún momento Ezequías, no, eso no es nada, no tengan miedo, no es para tanto. No, Ezequías tenía clara cuál era la realidad de la situación. Y tú y yo cuando enfrentamos una situación también lo tenemos claro. Sí, es verdad, me quedé sin trabajo. Sí, es verdad, tengo esta dificultad económica. Sí, es verdad, no tengo con qué pagar el colegio de mis hijos. Sí, es verdad, me diagnosticaron esta enfermedad a mí o a algún familiar y es muy grave. O sea, no es negar la realidad. La fe es pensar que hay un Dios más poderoso que puede hacer algo para transformar esa realidad, para cambiarla, para hacer una cosa nueva. Dice, ellos vienen con brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Era el rey Ezequías. El rey sabía que no solo era mover sus recursos, sí, tengo que ir al médico a hacer el tratamiento, tomarme los medicamentos, tengo que hacer mis hojas de vida, tengo que repartirlas, tengo que hacer una llamada, tengo que empezar a moverme. Es verdad, hay que mover sus recursos, pero también está el recurso espiritual, que hay que fortalecerlo, hay que mantenerse firme, porque Sennacherib no le gusta cuando tú estás haciendo las cosas correctamente. A él no le gusta cuando tú estás haciendo lo recto delante de Jehová, cuando tú dejas la idolatría, cuando tú quitas los lugares altos, cuando tú pones tu confianza en Jehová, cuando empiezas a caminar con Él, cuando tu hoja de vida es tan parecida a caminar en fe y obediencia como lo hacía Ezequías, eso no le gusta a Sennacherib. Y ten por seguro que Él te tiene entre ojos y también va a tratar de invadir tu vida y de lograr tu rendición. Luego, como vio, Sennacherib se dio cuenta que los rumores no fueron suficientes y que lo que él había hecho alrededor de Judá y de Jerusalén no logró intimidar a Ezequías, sino que antes Ezequías se fortificó más al saber las noticias. Entonces el rey de Asiria envía a Ezequías una delegación. Y vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas, del versículo 9 al 15. Dice,
Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Bueno, aquí, como no logró intimidarlo con los rumores y estando cerca, acampando cerca, envía una delegación con una carta escrita para que fuera entregada al rey. Y antiguamente entonces la delegación siempre se hacía a las afueras de la ciudad y una delegación de Jerusalén pues salía a recibir las cartas. Y la delegación del rey asirio lee las cartas y las lee a todo pulmón para que escuche la delegación, escuche todo el pueblo, escuche hasta el rey que está allá adentro. Y de una manera, con una tremenda arrogancia y con una tremenda ignorancia, los delegados de Asiria insultan a Dios y aparte de eso insultan a Ezequías. Insultan a Dios al afirmar que el rey de Asiria es más poderoso que Jehová de los ejércitos. Insultan a Dios al comparar al Dios verdadero con los dioses paganos. Cuando dicen, ¿no te das cuenta que los dioses de los otros pueblos no pudieron hacer nada por ellos y todos ya fueron conquistados? ¿Por qué crees que tu Dios va a ser diferente a los dioses de los demás? Lo compara al Dios verdadero con un Dios pagano. Insulta a Ezequías llamándolo mentiroso, diciendo no se engañe Ezequías, diciéndole Dios nos va a salvar. O sea, no crean ese mito, no se traguen ese cuento, no hay quien los salve, porque nada los ha librado, a nadie más de mi mano. ¿Por qué ustedes van a hacer recepción? Y aparte de eso, Ezequías los engañó, porque ustedes tenían sus dioses y él se los quitó, los bajó de allá y de pronto esos dioses que ustedes quemaron por orden de Ezequías están enojados, entonces Dios me mandó a mí a que los castigara. Y así también cuando Satanás ve que no logra intimidarte, te manda una delegación a tu vida y si esa no logra nada te manda a otra, porque es lo que tienes tiempo. Y te manda esa delegación para intimidarte y a decirte, ¿por qué crees tú que tu Dios va a hacer algo por ti? ¿Por qué sigues orando por eso? ¿Por qué sigues pidiendo trabajo? Si tú ya llevas muchos años sin trabajar, no estás capacitada, estás desactualizada, es muy difícil. ¿Por qué piensas? ¿Por qué crees que Dios tiene esa capacidad para hacerte ese milagro? ¿Por qué insistes en orar por tu hijo adolescente que es rebelde? A la larga, Dios siempre hace su voluntad, así que si Él quiere, pues lo sanará o no, o te lo traerá o no te lo traerá nunca. ¿Por qué pierdes tiempo?
O de pronto te dice, no, pues que cuando no eras cristiano te iba mejor. ¿No has visto que a los no cristianos les va mejor que a ti? ¿Crees tú que ha valido la pena todo ese esfuerzo que haces por cambiar tu vida, por obedecer y por vivir bajo la voluntad de Dios? ¿No te iba mejor antes? De ese tamaño son las acusaciones y las amenazas que la delegación del rey asirio también hace a tu vida. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y si Ezequías estaba haciendo lo correcto? Si Ezequías obedecía, si Ezequías acabó con la idolatría, si puso su confianza en Dios. En otras palabras, si yo estoy dando mis ofrendas, si yo voy a la iglesia, si yo rechacé ese negocio torcido que me estaban ofreciendo, si yo estoy juicioso en mi casa, si estoy haciendo el devocional, si hablo la palabra de Dios a otros, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué enfrento esta dificultad? ¿Por qué tengo que enfrentar esta enfermedad? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿No debería ser al contrario? O sea, si yo estoy obedeciendo y caminando y todo, ¿no debería ser al contrario? Y empiezan estas cosas en tu mente para que tú también te rindas, para que tú también saques la banderita blanca. Pero es allí cuando tenemos que hacer lo que hizo Ezequías, fortificar aún más. Más muros, más fuerza, nueva armadura, más oración, apoyo, llamar a otro, apóyame en oración, acompáñame en oración, pedir consejo, más obediencia, más fe. En esa situación es difícil. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor y a buscarlo de todo tu corazón, ten por seguro que Sennacherib te va a enviar una delegación para desanimarte, para que tú tires la toalla. Pero no te olvides quién está contigo. Tú no tienes solo a Cristo, tienes también a todo su ejército peleando a favor tuyo. Y estás en el equipo que siempre gana. No te desanimes, es más poderoso el que está contigo. Estas pruebas que vivimos, estas situaciones difíciles que a veces tenemos que enfrentar, revelan el verdadero carácter de una persona. Dios probó a Ezequías de alguna manera para ver si su fe, si su obediencia, si su caminar con él era solamente cuando las cosas van bien. Alabar a Dios cuando todo va bien es muy fácil. Alabar a Dios cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ya no lo es tanto. Dios no abandonó a Ezequías, nunca. Lo que Dios quería a través de esta situación era fortalecer a Ezequías, fortalecer su fe, fortalecer su carácter, porque tenía mayores responsabilidades para entregarle, porque Dios sabía que Ezequías iba a enfrentar cosas más duras que esto que estaba enfrentando con el rey de Asiria. Y si no lo fortalecía en este momento, no iba a ser capaz, con responsabilidades, con cargas o con cosas que iba a enfrentar más adelante. ¿Cómo reaccionas tú cuando se presentan las dificultades? ¿Cómo funcionas tú bajo presión? ¿Te quejas inmediatamente? Ay, no, es que mi jefe me la tiene montada. No, es que a mí todo me pone más carga, todo me pone más trabajo. Es que los profesores me ponen mucha carga, es que yo no voy a poder con esto. No, pero es que aparte de esta noticia, también esta otra, no, es que yo no voy a tolerar una noticia mala más. ¿Sacas la bandera blanca y te rindes inmediatamente? ¿O al contrario, te fortaleces tus muros, renuevas tu armadura, renuevas tus fuerzas y continúas la batalla? ¿Cuál fue la respuesta de la delegación de Judá, de la delegación de la ciudad de Jerusalén, a todas estas amenazas y estos insultos? La respuesta la vamos a ver en Isaías. Isaías capítulo 36. Esta historia de la invasión del rey Sennacherib está en 3 libros. Está en Segunda de Reyes, está en Segunda de Crónicas, está en Isaías.
no por nada. Y cada uno de los pasajes nos da detalles diferentes. Isaías capítulo 36, versículo 21. Aquí vamos a ver la respuesta de la delegación al recibir las cartas y después de escuchar todo. Dice, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Antes de que la delegación saliera a recibir a la delegación del rey de Asiria, la orden de Ezequías fue, digan lo que digan, hable lo que hable, ustedes no respondan nada. Esa fue la orden del rey Ezequías. ¿Por qué? Porque con Satanás no se discute, con Satanás no se habla, no se conversa, ni mucho menos se negocia. Nada de eso. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús en ningún momento se puso a darle explicaciones a Satanás. No, mira, es que tú no entiendes el plan de redención, yo voy a hacer esto, y vas a ver lo chévere. No, mira, es que yo tengo que obedecer a mi Padre porque no puedo negociar contigo. En ningún momento Jesús se puso en esas. Al contrario, las respuestas de Jesús siempre fueron, escrito está y escrito está. Y las respuestas que nosotros tenemos que darle a la delegación de los reyes asirios cuando llegan a tu vida es la misma. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Escrito está, mas yo en ti confío y digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Escrito está, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Escrito está, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esas son las respuestas que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, le damos a la delegación del rey de Asiria. Ninguna otra. Y para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar fortalecidos, porque si no, ¿cómo nos vamos a defender si no sabemos manejar la espada del creyente, que es la palabra de Dios? ¿Qué hizo Ezequías al respecto? Vamos a mirar ahí mismo en Isaías capítulo 37 y vamos a leer del versículo 14 al 20. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. En esta oración que hace el rey Ezequías no solo es hermosísima, es una oración hermosísima, sino que exalta la soberanía de Dios, le abre su corazón al Señor, le abre a Dios su indignación, su molestia, le da las razones, le muestra las cartas. Ezequías sabía con quién tenía que hablar, con quién tenía que discutir, con quién tenía que ir a poner las quejas, a quién tenía que darle el informe, y era a Jehová de los ejércitos. Y termina la oración diciendo, ahora pues Jehová Dios nuestro,
líbranos de su mano. No para que todos sepan que yo tenía razón, o para que todos digan, Ezequías sí, es un duro, ¿cómo sabe? No, sino para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres Jehová. O sea, para que todos puedan ver y conocer tu gloria, para que tu gloria sea manifestada y para que todos sepan quién es el Dios que salva, no solo a mí, sino también a este pueblo. La respuesta de Dios fue rápida y contundente. Y la vemos allí mismo en Isaías 37, del versículo 33 al 36. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, ni una flechita. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. La respuesta de Dios fue rápida y fue contundente. El pueblo de Jerusalén no tuvo que batallar nada, no tuvieron que pelear, no tuvieron que enfrentar a los asirios, ninguna espada se usó, ningún escudo, no se derramó una gota de sangre, nada. ¿Y por qué? Otra vez volvemos al principio. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. En la oración que hace Ezequías y en la hoja de vida que vimos de Ezequías, nos podemos dar cuenta de su carácter. En la oración que leímos ahí mismo en los versículos anteriores, podemos ver el carácter de Ezequías. Podemos ver la confianza, podemos ver su fe y podemos ver su obediencia. En todo lo que sucedió desde que supo de la invasión hasta que tuvo que recibir las cartas ya de la amenaza directa del rey de Asiria a él, podemos ver en todo ese recorrido que verdaderamente Ezequías tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que había hecho lo recto, era un hombre que confiaba en Jehová, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que había acabado con la idolatría, había sacado de su vida y de su pueblo y de su casa la idolatría para proclamar el nombre del Dios verdadero. Y aun cuando está frente a las cartas, frente a una inminente muerte, porque no sabía si iba a ser conquistado o no, se presenta delante de Dios, como ese soldado que va delante de su comandante en jefe a dar el informe de la batalla, a decir lo que está sucediendo, lo que me dijeron, lo que no me dijeron, lo que ya hemos hecho, lo que nos falta, lo que tenemos, lo que no tenemos, pero yo estoy confiado porque yo porto el uniforme del ejército que siempre gana, porque yo tengo el uniforme del equipo que mete todos los goles y porque yo sé que la gloria de Jehová la veré en esta ciudad. Y dice que la respuesta de Dios dice, por amor a mí mismo y por amor a David, por quién soy yo y por el pacto que yo tengo con Abraham, con David, contigo y contigo que me estás escuchando y conmigo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto no significa que Dios anda poniendo una X, ay no, ¿quién hace una oración eficiente? Este sí, este no, este hizo oración eficiente, este no la hizo. No, porque no se trata de la oración,
no se trata de la palabrería, no se trata de nuestra elocuencia, se trata de quién es el que ora. ¿Quién es el que ora? La mano de Dios se mueve, Dios se impacta y Dios se agrada con tu fe y con tu obediencia. No cuando todo va bien, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Y la oración de este rey Ezequías, que era recto, que era justo delante de los ojos de Dios, pudo mucho, porque no solo se salvó él, sino que salvó a todo el pueblo. Y por eso cuando la Biblia dice, tú y tu casa, yo y mi casa, seremos salvos y serviremos a Jehová. La promesa no es solo para ti, el pacto también es por aquellos por los que tú estás orando, por los que tú intercedes. No importa si tu familia rechaza el evangelio, no importa si todavía no te ha salido el trabajo, no importa por la situación, la enfermedad, lo difícil que sea, la pérdida que hayas tenido. Fortalécete en el Señor, reedifica tus muros, ora, preséntate delante de Dios como un soldado, a veces cansado, a veces con la armadura destrozada, porque Dios forma tu carácter, porque Dios quiere fortalecerte, porque Dios quiere que tú seas un soldado en su ejército y no estás solo. Tienes a Cristo y a todo un poderío, a un imperio celestial peleando por ti. Sennacherib quiere desanimarte. La delegación de él quiere desanimarte, pero la Biblia dice en Santiago 4:17, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y él huirá de vosotros. La pelea con Satanás no es nuestra. La pelea con Satanás no es nuestra. Dios es el que pelea nuestras batallas. Nosotros estamos llamados a reedificar nuestros muros, estamos llamados a caminar en obediencia, en fe, a seguir haciendo tu devocional, a seguir orando, a seguir ofrendando, así me quede corta para el mercado, a cumplir, a tener misericordia con otros. Si yo puedo ayudar a otro a hacerlo, a abrir la boca, a predicar el evangelio, a no ser un cristiano de la secreta. La Biblia dice en Isaías 30, 16 y 17, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1. Cuando la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice aquí en Isaías, 1,000,000 huirá a la amenaza de 1. Pero si ese 1 se queda quieto para ver la gloria de Dios. Si tú huyes, si tú corres, dice allí en Isaías, vas a escapar sobre caballos veloces. Por tanto, tus perseguidores también serán veloces. También van detrás de ti. La Biblia dice, estad quietos y ved la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si tú quieres hacer esas oraciones eficientes y eficaces que pueden mucho, tu vida tiene que ser un testimonio a los demás. Tú tienes que empezar por cambiar tú. Y cuando cambies tú, el entorno también cambiará. Dios es fiel a su pacto. Dios es el Rey de Reyes. Dios te ama tanto que te fortalece, que desarrolla tu carácter, porque Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y la única manera de crecer, y es cuando más crecemos, es cuando enfrentamos situaciones difíciles. No huyas. Enfrenta tus batallas, fortalécete, renueva tus fuerzas. La Biblia dice, venid a mí, los que estáis cansados, trabajados, porque yo os haré descansar.
No importa que tu jefe te moleste mucho. No importa las cargas académicas. No importa. Tú de rodillas. Tú te fortaleces. Tú movilizas tus recursos. Tú confías en que Dios es fiel a su pacto y a su promesa. Y cuando tú logras eso, la gloria de Dios se manifiesta y Sennacherib tendrá que huir de ti. Vamos a cerrar los ojos allí donde estamos y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios soberano. Tú eres nuestro Dios, el Dios verdadero. Tú eres Jehová, Jehová de los ejércitos, y en ti confía y espera nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias y ponemos delante de ti estas situaciones difíciles que nos permites vivir, estas situaciones que nos permites enfrentar, porque tú quieres formar nuestro carácter, porque tú quieres que nosotros fortalezcamos nuestra fe, nos tomemos más fuerte de ti, que no huyamos, sino que con mayor razón nos agarremos con uñas y dientes a la cruz de Cristo, sabiendo que con Cristo somos más que vencedores. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que si resistimos, el diablo huirá de nosotros y veremos tu gloria y veremos tu bondad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra ciudad y en nuestro país. Yo te doy gracias, Señor, porque cuando nosotros nos mantenemos firmes, podemos ser testimonio a otros. Cuando resistimos las burlas, cuando resistimos señalamientos, cuando resistimos el rechazo, somos cada vez más fuertes, porque tú te fortaleces en nuestras debilidades. Y cuando nosotros nos fortalecemos y resistimos, esas oraciones que elevamos nosotros pueden mucho. Son efectivas, son eficaces, porque tú te agradas de nuestra fe y de nuestra obediencia. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros y las familias que están aquí representadas, para que tu mano de bendición sea extendida sobre cada uno de ellos. Te entregamos nuestras necesidades, que tú las conoces antes de que abramos nuestra boca, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Gracias, Dios, porque tú tienes especial cuidado de nosotros, porque siempre estamos en el huequito de tu mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.